¿Qué tienen en común Nicaragua y El Salvador? Ambos países se encuentran bajo regímenes de seguridad, con la diferencia que en El Salvador existe un régimen de excepción, en teoría legal y extraordinario, mientras que en Nicaragua es un régimen policial de facto y totalitario. De estos regímenes surge un factor en común: las desapariciones forzadas de corta duración. De acuerdo a las Naciones Unidas, cuando las personas son detenidas forzosamente por agentes del Estado y durante breves periodos de tiempo, incluso a veces menos de un día, responde a lo que se puede denominar como un patrón de desaparición forzada de corta duración. En el caso de Nicaragua y El Salvador, la desaparición forzada de corta duración viene acompañada de la negativa por parte de las autoridades a reconocer la detención y el impedimento para que los detenidos se puedan poner en contacto con sus familiares o sus abogados, privándoles temporalmente de cualquier tipo de protección legal. En julio de este año, organizaciones de la sociedad civil de El Salvador dieron a conocer el análisis titulado Aportes para el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas sobre las desapariciones de corta duración. Las organizaciones identificaron al menos 3 patrones de desaparición forzada de corta duración durante el régimen de Nayib Bukele. En el caso de Nicaragua, esto también ocurre desde 2018, a partir de las protestas cívicas. Las detenciones obedecen a un régimen represivo que persigue a opositores, activistas y periodistas. Las detenciones en ambos países violan el debido proceso legal. Tanto en El Salvador como en Nicaragua, las asambleas legislativas dominadas por el oficialismo han aprobado reformas o leyes completas que facilitan que cualquier persona sea señalada de forma anónima de cometer un delito y permanezca en detención provisional sin límite de tiempo, y después sea condenada con pruebas viciadas, testigos falsos de referencia, entre otras irregularidades. En el caso de Nicaragua, en el año 2021, la Asamblea aprobó una reforma al Código Procesal Penal, en la que amplía de 48 horas a 3 meses la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar un juicio. Por otro lado, la Asamblea de Nicaragua aprobó 2 leyes que le permiten a las autoridades mayor celeridad y facilidad para apresar a opositores. Es el caso de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, y la Ley Especial de Ciberdelito 1042. En Nicaragua, el patrón más frecuente, similar a El Salvador, es el patrón A, denominado así en el informe de las organizaciones salvadoreñas, el cual dice que las personas son capturadas por la policía y o militares en aplicación del estado de excepción en lugares públicos en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información y se les niega que la detención haya ocurrido y el paradero de la persona detenida. Tras varias semanas o meses y luego de mucha insistencia con la policía, los familiares reciben alguna información que les permite encontrar a la persona detenida en un centro penitenciario. Este es el caso de Adela Espinosa, una de las 3 estudiantes universitarias secuestradas en agosto de este año. Adela fue sacada ilegalmente de su propia casa el 19 de agosto en presencia de su familia. De acuerdo a una entrevista de su mamá en el medio 100% Noticias, fue trasladada 3 días después al Distrito 3 de la policía en Managua. El Distrito 3 de la policía en Managua se ha convertido en el nuevo centro de detenciones de la policía, donde generalmente son llevadas las personas catalogadas como opositores. De acuerdo a reportes de medios de comunicación, Valesca Espinosa, hermana de Adela, interpuso un recurso de exhibición personal a favor de su hermana, el cual fue admitido el 23 de agosto, pero fue anulado 24 horas después. Su familia desconocía de qué se le acusaba y las condiciones en las que ella se encontraba. Adela y las otras 2 estudiantes fueron llevadas a juicio en octubre sin derecho a la defensa y actualmente se encuentran en la cárcel para mujeres La Esperanza. Fueron acusadas de posesión de marihuana, además de los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. Es una de las 89 personas presas políticas de la dictadura orteguista, 16 mujeres y 73 hombres, de acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.
Las detenciones arbitrarias en Nicaragua violan el artículo 232 del Código Procesal Penal, que establece que la policía tiene el deber de informar a la persona en el momento de detenerla de las causas de su detención en forma detallada y en idioma o lengua que comprenda. Por otro lado, el artículo 9, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 7, párrafo 5, establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Además de las detenciones ilegales, en Nicaragua también se ha observado recientemente otro patrón represivo: el destierro. Este fue el caso de 12 sacerdotes que fueron desterrados en octubre. Unos se encontraban seminario por cárcel, otros fueron apresados bajo acusaciones varias y otros fueron secuestrados bajo el patrón de desaparición forzada. El destierro ha sido utilizado por el régimen orteguista desde febrero, cuando envió a 222 presos políticos que mantenía en las cárceles hacia Estados Unidos, entre estos 7 excandidatos presidenciales. El hermetismo y la represión, aunados a la impunidad que impera en Nicaragua, hace más difícil tener información de primera mano sobre la situación de las personas secuestradas en el país. La represión ha reducido a los opositores o activistas a la cárcel, destierro, exilio o simplemente el silencio.